adoramos, Dios. Gracias. Pueden tomar asiento, gracias. Estamos viviendo tiempos de cambio, hermanos, y todos los cambios requieren esfuerzos. Tengo muchos ejemplos de personas que han querido mejorar, cambiar su vida y tuvieron que pasar grandes esfuerzos. Tal vez uno de los más grandes, ¿verdad? No el más grande, pero de los más grandes es el apóstol Pablo, que vivió la experiencia de haber vivido como rabino, maestro de la ley, pero después lo llevó a otra experiencia más grande como hijo de Dios, como cristiano, llevando a la gracia de Dios, dándola a conocer, la gracia de Dios. Y fue un periodo de mucho crecimiento para el apóstol Pablo. Fue un esfuerzo grande y muchas cosas sucedieron, pero tuvieron que suceder para crecimiento. Quiero referirme también al pasaje de Génesis capítulo 3, donde vemos a Adán y Eva. Ellos vivieron también una experiencia de crecimiento. Tuvieron esa bendición de vivir una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo en sus vidas, pero tuvieron que ser estremecidos ellos para crecer. Los crecimientos en nuestra vida no son fáciles. Se tiene que batallar, se tiene que estirar. Y usted sabe, cuando algo se estira, pues duele. Pero nosotros somos llamados a crecimiento. En nuestro ministerio Alcance Victoria, aquí en México, está viviendo un estiramiento, un periodo especial donde cada iglesia está siendo retada a crecimiento. No solamente a un crecimiento espiritual, pero un crecimiento numérico. Y esta etapa la estamos viviendo aquí en Alcance Victoria, y es tiempo de muchos cambios, pero también de grandes esfuerzos. Alguien diga amén. Amén. Verdaderamente son grandes esfuerzos. Para usted y para mí, el hecho de estar trabajando también en la obra allá en Chimalhuacán, en el auditorio, pues no ha sido fácil, ha sido un estiramiento enorme, un esfuerzo grande, y hemos tenido que aprender, pero hemos mirado que el estiramiento es necesario. Es necesario crecer, es necesario superar el nivel en donde nos encontrábamos para entrar en un nuevo nivel de crecimiento. No se puede, no se debe esperar un crecimiento si seguimos viviendo como lo hacíamos antes. Es decir, tenemos que reconocer que el crecimiento requiere cambios en la vida de la persona y requiere cambio en todo lo que está a su alrededor. En este año aprendimos una palabra hermosa, ¿verdad?, que se llama infraestructura. Son los recursos necesarios para que se realice una actividad, en este caso una iglesia o un servicio que se desarrolla, pues son los recursos necesarios, y todo eso tiene que cambiar para poder llevar a otro nivel de crecimiento la obra del Señor. Una de las cosas que debemos tomar con mucho amor
es la cuestión de la resistencia al cambio. Porque muchas personas no les gustan los cambios, porque los cambios implican esfuerzos, y a veces es mucho sudor y a veces también lágrimas, es esfuerzo grande los cambios. Entonces los cambios a veces no son bienvenidos para algunas personas y se quedan, las que no quieren el cambio, pues se quedan en el nivel anterior. Y nosotros no somos de esos. Nosotros queremos llevar nuestras vidas a una experiencia de un nivel superior. Para esto vamos a orar y vamos a tratar un poco sobre la escritura en Génesis 3. Pero vamos a orar. Cierra tus ojos, oramos. Dios, en esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de estar metidos en tu obra, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que nos lleves a otro nivel, pero que hables en nuestras vidas de todo esto, Señor. Es muy amplio el tema, Señor, pero permite, Dios, que podamos tomar cosas prácticas, cosas útiles, Dios, para crecimiento de tus hijos aquí en tu iglesia y también, Señor, para el portador de la palabra, crecimiento y desarrollo. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Mencionaba que Adán y Eva vivieron en ese paraíso, en ese tiempo, y parecía que todo iba a estar tranquilo y bien. Sin embargo, Dios había establecido que no comieran del árbol del bien y del mal, y la desobediencia llegó a ellos a través de una conversación de Eva con el diablo. Esto nos enseñó, ¿verdad? Lo hablamos muchas veces, que no debemos hablar con el diablo. Alguien diga amén, por favor. Amén, amén. ¿Verdad? No debemos hablar con el diablo. Debemos hablar con Dios, ahí sí mucho tiempo. Pero debemos no hablar con el diablo. El diablo solamente nos va a llevar al error. Eva platicó con el diablo, comió del árbol del bien y del mal y posteriormente se lo compartió a su varón, a Adán, y ahí entró el pecado, la desobediencia en ellos, y una primera consecuencia del pecado fue el temor de Dios, el alejarse de Dios, temor porque se escondían ahí tratando como si se pudiera esconder de Dios, pero nadie se puede esconder de Dios. Y ellos cayeron también en ese alejamiento de Dios, que no debe suceder jamás en tu vida, en mi vida, alejarnos de Dios. Pero desafortunadamente el pecado procura alejarnos de Dios. Ellos vivieron ese alejamiento de Dios. Ahora, en ese pasaje del capítulo 3, vemos a Dios buscando ese acercamiento con Adán. Y le pregunta Dios a Adán: ¿comiste del árbol que te dije no comieras? Aquí es la pregunta muy importante para Dios, porque Dios quiere traer paz en los corazones. Siempre Dios está buscando regalar paz. Que el corazón no esté inquieto, que el corazón esté tranquilo y en paz. Y por eso la pregunta de Dios a Adán: ¿comiste del árbol que te dije no comieras?
Y la respuesta de Adán, que es algo que afecta hasta el día de hoy, es que él dijo, la mujer que me diste. O sea que no aceptó su responsabilidad en el pecado. Esto debemos entenderlo muy bien, que toda persona debe aceptar su responsabilidad en el pecado que ha cometido, para que pueda ser sanado su corazón. Por eso en esta palabra, en esta mañana, si nosotros queremos crecer, ir a otro nivel, tanto llevar a la iglesia, pero también a cada uno de ustedes y yo, a otro nivel espiritual, tenemos que aprender este punto muy importante, que es aceptar nuestras responsabilidades absolutamente en la vida. Y si hemos cometido una falta, aceptar la falta que hemos cometido, reconocerla delante de Dios para que venga sanidad en esa falta. No puede haber sanidad como lo manejó Adán. Escuche bien. Cuando Dios le pregunta, él dice, la mujer que me diste, dando a entender que él no es el culpable, sino que la mujer es la culpable. Entonces Dios está buscando sanar el corazón de Adán. Pero cuando él dice, no, yo no soy el culpable, sino que el culpable es ella, ahí es donde entra el problema de Adán, que el pecado va a permanecer en su corazón y con todas las consecuencias del pecado en su vida. Por eso nosotros al crecer, hermanos, debemos establecer en nuestra vida ciertos principios básicos para el crecimiento personal, y este es uno de ellos. Aceptar que hay cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida. Aceptar que podemos mejorar en algunas áreas de nuestra vida. Si no lo reconocemos, estaremos estancados en nuestro crecimiento y desarrollo personal. Cuando una persona ha aceptado ese nuevo estilo de vida, de estar fluyendo conforme el crecimiento de su vida lo va requiriendo, es decir, aceptando su responsabilidad en sus actos, en sus pensamientos, en la vida. Hasta aquí, hermanos, este primer punto, porque de aquí se abre un abanico de situaciones que van a ayudar para que una persona pueda crecer espiritualmente. Crecer es intensificar el trabajo personal que se está haciendo en la persona, intensificarlo. Es decir, mejorar. Todo lo que estamos haciendo está bien, pero mejorarlo, llevarlo a otro nivel. ¿Se da cuenta lo que representa Adán en esta palabra? Adán representa, hermanos, el no voy a superarme para el otro nivel. Pero lo que Dios dice es que sí te tienes que mejorar y entrar a otro nivel. Ahora nosotros, usted y yo, tenemos el reto en nuestras vidas de crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. No podemos seguir como los años pasados o los tiempos pasados y mantenernos aferrados
a un estilo de crecimiento que nos ha llevado hasta donde estamos el día de hoy y que es bueno, pero Dios nos quiere llevar a otro nivel. Alguien diga amén. Amén. A otro nivel. Y las cosas como las hicimos antes deben de ser mejoradas, intensamente cambiadas, otro nivel de entrega para las cosas que hacíamos antes, hacerlo de una manera mejor. Y voy a empezar con una primera, y es el punto de la alabanza. La alabanza, hermanos, ya sé que usted sabe el tema, pero la alabanza, hermano, es una herramienta de Dios para el cristiano. Es una herramienta. Fíjese que lo puedo decir también, que la música es una herramienta del diablo para las personas naturales, para el hombre natural. La música puede llevar a una persona a un momento de depresión. Es más, podemos hablar que alcohol y música están muy ligadas. La música del mundo despierta sentimientos que no producen progreso espiritual o mejoría espiritual, pero la mayoría de la música del mundo invita a las personas a una depresión o a malos hábitos en la vida. Por eso es que miramos aquellas películas, ¿verdad?, con Pedro Infante, Antonio Aguilar, actores que se iban a una cantina y ahí se emborrachaban con la música de José Alfredo Jiménez, que sigo siendo el rey, ¿verdad? Era una manera, hermanos, de provocar un estado de ánimo que se acoplara, se llevara bien con la bebida del alcohol. Ahora pues con otras cosas de drogas, pero era así. La música era muy bien aprovechada para llevar a la vida de una persona a la euforia destructiva, destructora. Es así, hermanos, como la música fue usada para lo malo. Pero en la vida cristiana, en el ambiente cristiano, la música también es aprovechada y utilizada para provocar sentimientos que llevan a la persona a la presencia de Dios. Esto es algo muy hermoso, porque nuestra vida cristiana no debe de ser superficial. O sea, una vida superficial es una vida donde tomamos todo por encimita nomás. No procuramos profundidad en las cosas. No es así. La vida cristiana requiere profundidad de tierra. Sí, amén. Entrar a un ambiente profundo en tu corazón, donde los sentimientos se van a sellar, se van a adherir más profundamente a tu vida como cristiano. Y el alabanza es una herramienta fabulosa para esto. Escuchaba yo de un músico cómo ciertas vibraciones de las cuerdas de un instrumento, ciertas vibraciones provocan ciertos estados emocionales. Es decir, no puedes poner una alabanza alegre con una tonalidad que es que es como romántica, no se puede. Tiene que usarse cada tonalidad de acuerdo al estado de ánimo
que se quiere provocar. Entonces, por ejemplo, la música alegre que nosotros tenemos tiene cierta vibración de sonido, y también la tonalidad de los cantos de adoración tienen cierta vibración en el sonido también. Entonces provocan esa presencia de Dios sabrosa, dulce, que te impacta hasta lo profundo del corazón, llega al profundo del corazón. No sé tú, pero debes tener algunas alabanzas que te impactan en tu corazón, que son tus favoritas, que son alabanzas que al oírlas te mueven ciertos estados de ánimo, de búsqueda de Dios. Entonces, la alabanza puede ser una herramienta fabulosa para un acercamiento a Dios. Nosotros tenemos aquí alabanza y logramos este efecto, pero ¿qué con otros momentos que tal vez estamos desaprovechando? Tal vez tú seas una persona que te agrada la alabanza y no la estás escuchando en momentos de privacidad, en momentos de soledad en tu vida, donde pudieras profundizar más la presencia de Dios en tu corazón a través de esa herramienta fabulosa que es la alabanza. Bueno, yo espero que sí lo estés haciendo, pero es una invitación a que la alabanza la usemos como una herramienta especial. A veces nosotros, ¿verdad?, no buscamos esos momentos de música así para profundizar en nuestro corazón, pero yo te invito a que lo logres, lo hagas. Una alabanza escuchada en el momento oportuno es un momento de enamoramiento de Dios, es un momento de decisiones a favor de Dios, de un encuentro con Dios, una presencia celestial con Dios. ¿Están aquí, hermanos? Amén, amén. Es importante la alabanza. Si queremos crecer espiritualmente, debemos usar esta herramienta, la alabanza. Otra herramienta, hermanos, que debemos usar para llevar nuestra vida a un nuevo crecimiento, a un lugar mejor de crecimiento, es la oración. Y la oración en esta iglesia, mucho se ha hablado. La iglesia tiene tiempos de oración. Sin embargo, jamás debemos descuidar el tiempo de oración personal. O sea que tu tiempo personal de oración es muy valioso. No es como no tiene comparación. Es un momento, hermanos, íntimo con Dios. Es como cuando, ¿qué será? Cuando tú tienes una conversación con alguien en privado, o cuando tienes una conversación con alguien en público, con varias personas a tu alrededor. ¿Verdad que no es igual? ¿Verdad que cuando hablas con otras personas que te están oyendo, tu conversación con esa persona es distinta? Pero cuando estás hablando en privado con alguien, puedes tocar ciertos temas que son importantes, que no puedes tocar cuando hay otras personas que están oyendo. Es que esa conversación es para esa persona. Y no es igual también, hermano, cuando tú hablas con alguien y que siempre le hablas tú, ¿verdad? A veces yo le tengo que decir, porque me gusta hablar, y le tengo que decir a algunas personas, bueno, ya te voy a decir esto, pero ya me voy a callar la boca,
¿Por qué? Porque no paro de hablar. No paro de hablar. Entonces, para la otra persona, dice, no, pues nomás el pastor habla y yo no hablo nada, nomás me tiene escuchándole. No es igual así, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos y hablamos y hablamos, pero no es igual cuando nosotros escuchamos a otra persona que tiene sabiduría, que tú aprecias con respeto y que te está hablando. Ahí pones atención, ahí pones cuidado en lo que te está diciendo esa persona, porque sabes que esa persona no habla por hablar, sino que habla con sabiduría, habla con seriedad y habla con algo que puede ser bueno para tu vida. Así estamos en este caso, hermanos, en una conversación con personas, pero podemos llevar este ejemplo a las conversaciones con Dios, que es importante orar y podemos orar en público, como lo hacemos en la iglesia. Pero qué importante es la oración con Dios en privado. Ahí sí, ahí es muy importante la comunicación de tu corazón con Dios. Y sabía que mucho cristiano solamente tiene su oración en público con Dios, pero su oración en privado, y perdonen que lo diga así, no la conoce. No la conoce, no sabe lo que es una conversación en privado con Dios. Porque en una conversación en privado con Dios, que es en la madrugada, es en algún momento en tu casa, en un lugar tal vez donde no hay distractores, en ese momento la oración con Dios, hermanos, va a permitir un ambiente más profundo a tu vida, un tocar áreas en tu vida que normalmente no sacas hacia afuera. Entonces es importante la oración en privado, porque en ese momento se quitan las barreras, los estorbos, las limitaciones, y empieza a fluir una libertad para expresar de tu corazón algo con Dios. Qué importante es la oración en privado, muy importante. Y en la oración en privado tiene una característica maravillosa que seguro ya te diste cuenta, que es la que Dios, ese Dios en el que tú crees, ese Dios al que amas, te puede hablar. Eso es hermoso, porque en esa privacidad tienes oportunidad de quedarte en silencio, tu hermana, tu hermano, en silencio, y solamente escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo Dios ha querido decirte muchas cosas, pero no ha podido decirte porque tú le has estado hable y hable y hable y hable? Y Él no ha podido decirte nada porque pues tú estás ocupado en decirle, y no ha habido oportunidad de que Él te hable. Muchas veces, hermanos, y me da un poco de pena decirlo, pero a veces terminamos nuestra oración de intercesión y vamos rápido a las actividades del día. Es como que la persona con la que estás hablando te quería decir algo, pero ya se me fue. Ya se involucró en lo de las cosas que tiene que hacer y ya no le puedo decir. Así parece que está Dios con nosotros, hermanos, procurando llevar nuestra vida a otro nivel de crecimiento espiritual, pero no puede porque nosotros estamos
muy apurados hablándole y diciéndole nuestras necesidades o las necesidades de otros, o que ayudes tú, Dios, a esto, al otro, y estamos muy ocupados en la intercesión, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Viene una pregunta controversial ahí. ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo le hablo a Dios o lo que Dios me quiere hablar a mí? Ahí cada quien tome su opinión, tome su decisión ahí. Pero es tan importante escuchar la voz de Dios, porque cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te da dirección hacia donde quiere que camine tu vida. Mientras no recibimos la voz de Dios, no recibimos la dirección hacia donde debemos de caminar. Es por eso que muchas veces nosotros nos hacemos los que dirigimos nuestra propia vida, porque no escuchamos la voz de Dios. Y llegamos al fracaso y decimos: Señor, pues tú me dijiste que tomara esta decisión, pero ni siquiera escuchamos a Dios cuando nos dice: yo no te dije que hicieras eso, yo no te pedí que hicieras eso, tú fuiste el que decidiste solo eso, no me quisiste escuchar, estabas muy ocupado hablando o haciendo otras cosas, pero no me escuchaste porque no te lo pude decir. Así es Dios en nuestras vidas, hermanos, que Él está buscando direccionar nuestra vida, darle dirección, darle un mejor rumbo, un mejor caminar a nuestra vida, y Él está esperando un momento de silencio, un momento de espacio en tu vida, en tu caminar, para poder Él hablar con toda claridad y con toda paciencia, hablarte a ti. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Hay mucho que hablar aquí, hermanos, pero no debemos conformarnos. Si estamos en un reto en nuestra vida, de llevar nuestra vida a otro nivel de crecimiento, esta es una clave importante. Esto es algo necesario. Esto es algo que urgentemente usted y yo tenemos que poner en práctica, en uso. Háblame, Señor. Háblame. No quiero estar nomás hablándote y diciéndote, porque la Biblia tiene una palabra. Dice: somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo es una persona que siempre está hablando? La respuesta es obvia. Es sabio en su propia opinión. Se justifica todo. Se aplaude todo. Todo lo que él hace lo aplaude. Todo lo que él opina está bien. Todo lo que él dice, está bien. Todo lo que él hace está bien. Porque él mismo se aplaude, él mismo se aprueba, él mismo se juzga, él mismo lleva su sentencia, él mismo hace todo. Pero que cuando abrimos el espacio a Dios, ahí es otra cosa. Porque Dios no se mueve por cosas humanas o como un ser humano, no. Dios está a otro nivel. Así es de que lo dejo ahí, este punto, hermanos, para llevar nuestra vida en la relación con Dios a otro nivel. Queremos crecer. ¿Quieres crecer? Lleva tu relación con Dios a otro nivel. Puede decir amén. Amén. Bueno, el tercer punto aquí es la palabra. Si queremos crecer, tenemos que ajustarnos a la palabra. Ajustarnos. Tenemos que leer la Biblia y hacer que la Biblia se aplique a nuestras vidas.
Es decir, no solamente ser, como la misma Biblia dice, oidores olvidadizos. No, la Biblia es para aplicarla a tu vida. Que deje de ser palabra y se convierta en hechos. A mí me impactó, no sé si a ti, pero cuando escuché en la Biblia que decían de Jesús, hablaban de Jesús, el Verbo se hizo carne. Y me puso a pensar, meditar, horas, hermano, tal vez días meditando. El Verbo se hizo carne. Es una palabra muy ilustrativa, enseña mucho. Dice, el Verbo, la palabra, el Verbo se hizo carne, esta carne. O sea, que se transformó en algo visible, en algo material, en algo real. Es algo maravilloso. Es una invitación a crecimiento. Es una invitación donde Dios nos dice, no es solamente la palabra, pero la palabra se transforma, se convierte en hechos, en milagros, en obras, en acciones, en la vida de una persona. Entonces la palabra, ¿de qué serviría la palabra si no se convierte en acciones? Para nada, hermano. La palabra la usaba mi pastor Francisco allá en Tijuana, decía, se vuelven muy cabezones, decía. Con amor lo decía, ¿no? Mucha cabeza, mucho conocimiento de la Biblia. Mucha memorizar la Biblia. Pero las acciones no respaldaban lo que la persona sabía. Entonces, no, es mejor saber poco de la Biblia con muchas acciones, y no mucho de la Biblia, con pocas acciones y mucho de la Biblia sin acciones. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. No se debe ser así. Es mejor que si no conoces mucho, pero haces acciones, internalizas profundamente las palabras de la Biblia, las asimilas. Juan 3:16, lo asimilas, lo recibes, lo asimilas, lo entiendes, lo comprendes, lo volteas de aquí, lo volteas así. Es una palabra que se ha hecho carne en tu vida, se ha internalizado en tu vida de tal modo que tú vives esa palabra. No podemos vivir con un evangelio superficial, una palabra superficial donde no entendemos. No, hay cosas que no entiendes. Aférrate a entenderlas, aférrate a conocerlas, aférrate a seguir ese camino de profundidad para que tu vida crezca a otro nivel de crecimiento. Es importante la palabra. Mira, hermano, la palabra de Dios es la Biblia, y yo agradezco mucho, esto ya lo he dicho, a Pastor Francisco, mi primer pastor, porque él era especial. Era un pastor que venía abajo de un puente, de las drogas, del alcohol, un hombre perdido, pero tenía sabiduría, y nos decía, ustedes no lean otros libros, ahorita no, lean la Biblia. Y no lean Apocalipsis, no lean Daniel, no. Lee el Génesis,
lee los evangelios, lee la Biblia, que entiendas, que comprendas, léele ahí. Y ya vendrá el tiempo cuando puedas leer otras cosas. Y me acuerdo que, pues, obedientes, ¿verdad? Nada más la Biblia. Y había muchos libros en la librería cristiana. No, nada más la Biblia. Y luego vino el comentario bíblico y luego el diccionario bíblico. Pero todo enfocado para ayudar a entender la Biblia. Escúcheme bien. Todo enfocado para ayudarme a entender la Biblia. Pero ¿qué pasó con otros? Empezaron a agarrar todos los libros que les llegaban a sus manos. Porque la Biblia, la vida cristiana, hermano, es como un árbol. Es como un árbol que tiene muchas ramas. Sí, muchas curvaturas, muchos desvíos, muchas cosas que hay que meditar, que hay que reflexionar. Muchas. Entonces, si la persona no está lista para entrar en algunas ramas donde se desvía para conocimiento bueno de la palabra, hay personas, hermano, que se pierden en esa rama y se les olvida regresar al tronco que es la Biblia, y se quedaron perdidos en esa rama. ¿A qué asemejaré esto? Un ejemplo para que usted conozca o que sea práctico del día de hoy. Es como cuando una persona dice: voy a ir a un viaje a Jerusalén, voy a ir para allá, y va al aeropuerto. Está muy bonito el aeropuerto, aquí el Benito Juárez. Está bonito el aeropuerto, el piso muy limpio, los baños muy limpios, las comidas, los negocios, los bancos, todo está hermoso ahí. Está grande el aeropuerto. Pues imagínense, es una locura lo que voy a decir, pero a veces puede ser un ejemplo. Me gusta tanto el aeropuerto que en vez de ir a Jerusalén, me quedé a vivir en el aeropuerto. Porque está muy bonito el aeropuerto. Así es la palabra de Dios. Muchas veces personas no toman herramientas que vienen de otros lados para entender la Biblia, para comprender, para enamorarse más de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. No, sino que al tomar las herramientas se quedaron viviendo en las herramientas. Y ya no usaron las herramientas que Dios les había dado para comprender mejor la Biblia, sino que se quedaron viviendo en las herramientas. Y cuando la herramienta es usada así y la persona se queda a vivir ahí, pues la persona no está muy clara en su definición en la vida. Mira, a ustedes no les tocó vivir porque este tiempo, porque ustedes están muy jóvenes. Pero a mí sí me tocó vivir un tiempo, hace 34 años, 33 años, donde había salido un libro, hermano, que se llamaba El caballo de Troya. Vieras qué euforia había de ese libro del caballo de Troya. Porque ese libro narraba cómo era Jesús, qué color de ojos, qué color de cabello, qué estatura tenía, cómo hacía los milagros, cómo hacía esto, cómo hacía el otro. Era tan bien escrito ese libro, en una novela es algo inventada por un escritor. Era tan buena esa novela que muchas personas se metían en ese libro y ya no salían de ahí.
De tal modo que cuando evangelizaba uno en las calles y agarrabas una persona, a veces la persona te decía: no, yo sé más que tú. Tú sabes nomás la Biblia, pero no, pero yo ya estoy 100 metros más arriba que tú como cristiano. Porque yo ya leí el caballo de Troya, ya me la sé. Mejor que lo que tú sabes de Cristo, yo me lo sé. Entonces, era un libro, hermanos, que en vez de estar ayudando a comprender y enamorarse más de Dios, estaba alejando a las personas de Dios. Eso es real. Por eso es importante, hermanos, leer la Biblia, comprender la Biblia, meterse en las cosas de la Biblia y edificar nuestras vidas cimentadas en este libro que se llama Biblia. Déjeme dar un punto más porque sé que el tiempo está corriendo, pero un punto más quiero darle, que se llama meditación. Bueno, haciendo una parada aquí, como si fuéramos en un viaje, lo primero que vimos fue alabanza, luego oración, luego el último punto de ahorita es la palabra. Ahora, el último punto que voy a mencionar es la meditación. La meditación. Y meditar, hermanos, en las cosas de Dios es muy importante. Es asimilar. Meditar, hermano, y no hay mejor manera, por eso lo voy a repetir, porque este mensaje ya lo compartí allá en Chimalhuacán. Pero no hay mejor manera de explicar la meditación que expresando lo que hace un animal rumiante. Un animal rumiante es como una oveja. Sí, una ovejita. Una oveja come su pasto, pero tiene una característica la oveja, que tiene una bolsa. Detrás de su lengua tiene una bolsa donde guarda el alimento que ha tomado. Tal vez no todo el alimento, pero parte del alimento lo guarda en esa bolsita que tiene ahí. Se le llama que es un animal rumiante. La oveja, la vaca, el caballo, etc. Bueno, tal vez usted no ha tenido caballos, pero nosotros ahí en casa teníamos 2 yeguas y les dábamos de comer a los caballos, y en la noche nos levantábamos a verlos y estaban como comiendo y no les habíamos dejado comida. Entonces ahí aprendimos que el caballo es un animal rumiante. Hacen como que están comiendo, pero están regresando. La comida de las bolsas la regresan para seguir masticándola. Bueno, hablaba de la oveja. La oveja es así. La oveja come, pero guarda en esa bolsa, guarda el alimento o parte del alimento, y cuando ya está en el corral, cuando ya está en su lugar donde vive, ahí en la noche regresa el alimento y lo vuelve a masticar. Lo ensaliva otra vez, le mastica, lo muele nuevamente y le saca los nutrientes de ese alimento. O sea, es una bolsa que guarda alimento para cuando no hay alimento, ella lo vuelve a sacar y vuelve a masticarlo, ese alimento, y le sirve porque le nutre el alimento en esa segunda vuelta, digamos. Es una bendición el alimento en los rumiantes. Ahora déjeme decirle de la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros la podemos leer así rápidamente, como pues leyendo, ¿verdad? Y leemos un salmo, leemos una palabra, pero
pero no se nos queda mucho de la palabra. Entonces tiene que pasar un rato que leímos la palabra y empezamos a meditar en la palabra. Es decir, regresamos la escritura a nuestra mente para volverla a procesar. La volvemos a masticar. Le empezamos a sacar los nutrientes o nuevos nutrientes a ese alimento. Es como el Salmo 1, solamente es un ejemplo. Es un salmo chiquitito, pero usted lo puede leer el salmo y ya se quedó en la historia. Usted ya leyó el Salmo 1 y muchos lo dejan ahí en la memoria, pero cuando lo regresamos y lo meditamos, le volvemos a sacar el nutriente, el alimento. Nos vamos, como decimos, en un viaje y le comparamos ese salmo con otras cosas y escarbamos qué es lo que realmente nos quería decir a través de ese salmo, y empezamos a comprender cosas que no le entendimos a la primera pasada. Eso es importante, meditar en la palabra de Dios, para que el alimento que recibimos de la palabra sea lo mejor, la mejor calidad, la mejor cantidad de alimento para nuestras vidas. Entonces, la meditación, hermanos, es muy necesaria. Si usted no ha probado la meditación, no la practica, si usted quiere crecer a otro nivel, va a tener que tomar la meditación como una parte de tu vida. Es una parte de tu vida. Porque en la meditación, hermano, también ahí Dios te va a hablar a lo mejor cosas que no te habías dado cuenta. A lo mejor en la meditación, ahí Dios te puede corregir algo. Y ahí es tú y Dios. Ahí es tú y Dios. Ahí no hay compañía, porque estás a solas. Estás en privacidad. Y la meditación, hermanos, es un tesoro enorme para la gente cristiana. Te ayuda y te lleva a otro crecimiento. Entonces, no solamente es leer la palabra, pero es meditar en la palabra. Llevar esa meditación a un mejoramiento en nuestras vidas. Mejorar. A lo mejor hay decisiones que has tomado y están equivocadas. ¿En dónde te va a hablar Dios? En la meditación. Hay cosas que tienes que dejar. ¿En dónde te va a hablar Dios? En la meditación. Hay mucho que hacer ahí en la meditación. Es Dios mismo tratando con tu corazón y con tu vida. Así es de que, resumiendo todo, estamos retados a crecer. Estamos retados por Dios a crecer. Tenemos que crecer, pero no podemos crecer haciendo las cosas como las estábamos haciendo antes. Ahora tenemos que superarnos. Ahora tenemos que mejorar. Reconocer que cada cosa la podemos mejorar. Cada cosa la podemos llevar a otro nivel en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. Llevemos las cosas a otro nivel. Tu vida personal a otro nivel. Tu crecimiento personal a otro nivel. No te conformes. Yo sé que has crecido. Dios te ha dado bendiciones de crecimiento, pero lleva tu vida a otro nivel. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Dios,